Vale, perfecto. Entonces, ¿me oís perfectamente? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Igor Bizoso. Eh, Primero me gustaría agradecer a la UNED de Coruña la oportunidad que nos brinda para este tipo de iniciativas, ¿vale? Para que tengan cabida este tipo de iniciativas. Y también agradecer y poner en valor las ponencias anteriores, que si no las habéis visto, merecen mucho la pena y son de mucha calidad. Y hoy nos vamos a centrar en la temática de nuestro taller, que es la prevención y detección de malos tratos en personas con discapacidad, dependencia y gran dependencia. ¿Vale? Esto seguramente lo resumamos en personas con discapacidad y dependencia para no estar siempre con todo la frase larga. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, pues los objetivos principales son sensibilizar sobre los malos tratos hacia personas con discapacidad, dependencia y gran dependencia, identificar las señales de alerta y factores de riesgo asociados al maltrato. Vamos a intentar proponer estrategias de prevención y recursos disponibles para actuar ante estos casos y, finalmente, promover una cultura de respeto y apoyo que nos ayude a reducir el maltrato y mejorar la calidad de vida de estas personas, así como el fortalecimiento de la cohesión social. Estos son nuestros objetivos de esta hora que vamos a compartir. ¿Qué contenidos tiene este taller? Pues los contenidos, si nos da tiempo, trataremos todos. Es una introducción sobre el tema, los datos estadísticos, que además nos enseñan muy en detalle cuál es la situación. No nos enseñan toda la realidad, pero nos ayudan a entender la realidad, los datos estadísticos. Vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a intentar comprender el contexto con una palabra que va a salir muy a menudo, que es la vulnerabilidad. Vamos a hablar de los mitos que hay en la sociedad sobre las personas con discapacidad, los tipos de maltrato, los factores de riesgo, cómo detectar el maltrato. Vamos a hablar del contexto de la entrevista policial, qué hacer si detectamos una situación de maltrato, unas cuantas estrategias para prevenir el maltrato y, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo de un protocolo de actuación. Bueno, tratamos este tema y yo lo trato personalmente como criminólogo y por nuestro afán como criminólogos de estar pendiente de la prevención de las víctimas, y lo trato como ciudadano y lo trato también como padre de un niño con discapacidad. Es un tema que me preocupa mucho, es un tema de gran relevancia y sensibilidad, porque las personas con discapacidad, dependencia y gran dependencia, debido a su vulnerabilidad, tienen un riesgo muy grande de sufrir diversas formas de abuso, ya sea psicológico, sexual, económico o por negligencia. Estos maltratos no solo afectan al bienestar físico, sino que también tienen unas consecuencias devastadoras en su salud mental, en su calidad de vida y en su participación en la sociedad. Necesitamos que haya una conciencia pública de este problema. ¿Para qué? Para impulsar un cambio significativo. ¿Y qué vamos a hacer esta tarde? Pues vamos a explorar en profundidad los factores de riesgo, las señales de alerta, las estrategias claves para prevenir y detectar el maltrato, y hablaremos del papel fundamental y crucial que desempeñan las instituciones, tanto públicas como privadas, y la sociedad civil para la creación de un apoyo, una creación de redes de apoyo efectivas.
Esto que voy a decir suena muy bonito, pero deberíamos concienciarnos que entre todos podemos construir una sociedad más inclusiva, una sociedad más solidaria y, sobre todo, más comprometida con, digamos, las personas que más lo necesitan. Vamos a partir de una definición de maltrato que la he sacado de la web de Plena Inclusión, que es maltrato. Maltrato es acción u omisión que tiene como resultado el daño en las personas con discapacidad. Vamos a ver unos datos estadísticos que son muy relevantes y a la vez demoledores. En cuanto a la violencia contra mujeres con discapacidad, el 40% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Estos son datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. Ese porcentaje, lógicamente, es significativa mayor que las mujeres sin discapacidad. En cuanto a los abusos sexuales en personas con discapacidad intelectual, un estudio de Plena Inclusión señala que hasta el 70% de las mujeres con discapacidad intelectual sufrirá abusos a lo largo de su vida. Un 70%. En los centros especializados, el 20% de las personas con discapacidad intelectual han sido víctimas de abusos sexuales en algún momento. En cuanto a la prevalencia, según el informe general de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, las personas con discapacidad tienen el doble de probabilidades de sufrir maltrato físico, psicológico o sexual que las personas sin discapacidad, el doble. Como veis, con estos primeros datos ya nos podemos hacer una idea de qué realidad tenemos. En cuanto a violencia institucional, en centros masificados, por ejemplo, como residencias, un informe del Defensor del Pueblo estima que entre el 5% y el 10% de los residentes han sufrido negligencias o abusos. El tipo de maltrato más frecuente es el de negligencia. El 25% de las personas con gran dependencia ha informado de no recibir la atención médica o los cuidados necesarios. Hay también un maltrato económico, que a lo largo de la charla lo vamos a ver. El 15% de los casos reportados están relacionados con el uso indebido de los recursos de las víctimas como pensiones o ahorros. ¿Cuáles son los factores de riesgos adicionales? Las personas que, además de tener una discapacidad, viven en entornos rurales, tienen un 30% más de probabilidad de sufrir abuso debido al aislamiento social. Y el 25% de las mujeres con discapacidad que no tienen independencia económica son víctimas frecuentes de la violencia por parte de familiares o cuidadores. A nivel psicológico, el 60% de las víctimas de maltrato desarrollan trastornos emocionales como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. A nivel mundial, según la Organización Mundial de Salud, 1 de cada 3 personas con discapacidad en el mundo ha sufrido abuso físico, sexual o psicológico en algún momento de su vida. Y las personas con discapacidad intelectual tienen 4 veces más riesgo de ser víctimas de abuso sexual que las personas sin discapacidad. Esto según la Organización Mundial de Salud. Y yo digo, viendo estos datos, sí o no, tenemos que poner foco, porque estas personas tienen unos derechos. En 2016, que a mí me parece muy tarde, la Organización de las Naciones Unidas reafirmó los derechos de las personas con discapacidad, basándose en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Y en este marco se establecieron unos principios muy fundamentales
para garantizar la dignidad, igualdad y plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Pues los principios fundamentales son respeto por la dignidad inherente y la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad y respeto por la evolución de las capacidades de los niños con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Llegados a este punto, vamos a volver a hablar de la palabra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de maltrato es un fenómeno complejo que responde a varios factores, a factores individuales, sociales, estructurales e institucionales. Para que nosotros podamos comprender mejor el impacto y los mecanismos de prevención, es necesario que analicemos los componentes que configuran esa vulnerabilidad de la que hablamos y en qué entorno se perpetúan este tipo de maltratos. ¿Cuáles son las características de la vulnerabilidad? En primer lugar, la dependencia física o económica. Muchas personas en esta situación necesitan asistencia para actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, vestirse, alimentarse, movilizarse. ¿Esto qué crea? Pues una relación de poder que es muy desigual entre la persona dependiente y su cuidador. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a aumentar el riesgo de maltrato. También hay un aislamiento social. El aislamiento social es frecuente porque hay barreras arquitectónicas, sociales y de comunicación. Esto reduce el contacto con el entorno, lo que facilita que el maltrato pues muchas veces pase desapercibido. Como decíamos antes, en zonas rurales o en entornos institucionalizados, este aislamiento puede ser mayor. Otra característica de la vulnerabilidad es las dificultades de comunicación. Las personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista o limitaciones del habla tienen muchos problemas para expresar situaciones de abuso o pedir ayuda. Otras veces carecen de herramientas para describir lo que les está pasando o puede ser que teman no ser creídas. Además, hay estigmatización y prejuicios. Las personas con discapacidad a menudo son objeto de estigmatización. Estamos hablando de vulnerabilidad, estigmatización, y esto contribuye a que sus derechos no se respeten y se perpetúe en el tiempo un trato desigual. Hay mitos y creencias erróneas, como la idea de que las personas con discapacidad son menos conscientes de los abusos, lo que esto fomenta la impunidad. Trayendo a colación el tema de los mitos, hay un estudio muy interesante del profesor González Álvarez y el profesor Alemany que nos hablan de los mitos en torno a las personas con discapacidad intelectual y los hándicaps que se enfrentan las personas, los profesionales que tienen que intervenir con estas personas y tienen que, digamos, descabalgarse o desprenderse de estos mitos para que haya una intervención adecuada. Vamos a especificar los que frecuentemente afectan negativamente dentro de una investigación policial o judicial. El primer mito, y vuelvo a insistir que estos son mitos, las personas con discapacidad intelectual son problemáticas. Según el profesor González Álvarez, el profesor Alemany,
es falso que las personas con discapacidad intelectual sean incapaces de controlar sus impulsos o que sean violentas. Trabajar bajo este prejuicio puede llevar al entrevistador a estar excesivamente vigilante o en alerta, impidiendo focalizar la atención en los aspectos relevantes del caso. Otro de los mitos que mencionan es que las personas con discapacidad intelectual tienden a inventarse historias y fantasear. No es cierto que las personas con discapacidad intelectual sean más mentirosas, más bien lo contrario. Se cuenta con estudios que apuntan a que pueden tener más dificultad para elaborar mentiras complejas, ya que ello requiere un mayor esfuerzo intelectual. Se debe dar a su palabra la misma credibilidad que al resto de las personas, ni más ni menos. Además, no es cierto que las personas con discapacidad intelectual tengan dificultades para diferenciar la realidad de la fantasía. Eso es una característica propia, más propia de los problemas de salud mental, no de la discapacidad intelectual. Otro de los mitos que mencionan son que las personas con discapacidad intelectual no pueden regir sus vidas. Sí que es verdad que tienen determinadas limitaciones en su funcionamiento cognitivo, pero tienen el mismo derecho que el resto de las personas a decidir acerca de sus vidas. Si su capacidad para decidir se ve afectada para sus limitaciones cognitivas, habrá que brindarles todo tipo de apoyos que sean necesarios para paliar dicha dificultad. Otro de los mitos es que las personas con discapacidad intelectual son como niños. Debido a que su experiencia vital es completamente diferente, no debemos equiparar la mentalidad de las personas con discapacidad intelectual con la de los niños. Otro de los mitos es que las personas con discapacidad intelectual carecen de sexualidad. Habitualmente, se haya tratado a las personas con discapacidad intelectual como a niños, ha llevado a pensar erróneamente que son seres asexuados o sin interés por la sexualidad. Este punto es especialmente importante en las investigaciones sobre delitos sexuales, pues no se puede comparar la información sexual que pueden tener las víctimas con discapacidad intelectual que con la de los niños, debido precisamente a su edad biológica y poder tener experiencia en este ámbito. Es necesario una evaluación de la capacidad para consentir las relaciones sexuales. Otro mito: la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es desaforada. Esta afirmación es completamente falsa. No existen diferencias entre el deseo sexual de estas personas y el resto de la población. Otro de los mitos que hay: las personas con discapacidad intelectual no se ven afectadas porque les pasa o no tienen los mismos sentimientos. Al igual que todas las afirmaciones que hemos venido diciendo anteriormente, esto es una realidad absolutamente falsa de lo que supone, en este caso, la discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual se ven afectadas de la misma manera que las otras personas. Y el último mito del estudio de González Álvarez y Alemany es que todas las personas con discapacidad intelectual están incapacitadas civilmente. Y eso es totalmente falso, porque un gran porcentaje de las personas con discapacidad intelectual no se encuentran civilmente incapacitadas. Son muy importantes dejar de un lado todo este tipo de mitos para realizar una intervención correcta. ¿Qué tipos de malos tratos existen? Vamos a hablar de los malos tratos, vamos a definir qué es cada maltrato, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar también de qué señales de alerta nos podemos encontrar, los contextos en los que ocurren y el impacto de este maltrato. Y es muy importante conocer las diferentes formas de maltrato para poder detectarlo a tiempo. El primero que nos encontramos es el maltrato físico, que es cualquier acto de violencia que cause daño corporal o dolor, ya sea
golpes, empujones, restricciones físicas o cualquier otra forma de agresión. Ejemplos de maltrato físico, pues golpes, bofetadas, uso de correas, ataduras para limitar el movimiento, negar intencionadamente dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, bastones, audífonos. ¿Qué señales de alerta? Pues lesiones inexplicables como hematomas, cortes, marcas en las muñecas, unos cambios de comportamiento, como por ejemplo por el retraimiento, miedo hacia los cuidadores, ansiedad cuando se acercan estas personas. ¿Dónde ocurren estos contextos? ¿En qué contexto ocurre? Puede suceder en el entorno como en el hogar, en centros residenciales, en hospitales o en espacios comunitarios. Aquí existen cuidadores informales o familiares que son a menudo los que perpetran este tipo de maltrato. Y también se ha documentado casos en los que el personal sanitario o de atención directa ha ejercido este tipo de abuso. ¿Cuál es el impacto de este tipo de maltrato? Las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo por los daños corporales, también por las repercusiones psicológicas. Las víctimas suelen desarrollar desconfianza, sobre todo hacia sus cuidadores, lo que les puede hacer que sufran un aislamiento mayor. Otro tipo de maltrato es el maltrato psicológico emocional, que es menos visible, pero igualmente dañino. Implica cualquier acto que cause angustia emocional, miedo o disminuya la autoestima de la persona. Unos ejemplos de maltrato psicológico pueden ser amenazas, insultos, humillaciones, ignorar las opiniones, manipulación emocional, aislamiento intencional de amigos, familiares. ¿Cuáles son las señales de alerta? Estas señales de alerta son menos evidentes. Cambios en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad, miedo, nerviosismo al interactuar con ciertas personas, conductas autolesivas. ¿Qué impacto tiene el maltrato psicológico? El maltrato psicológico tiene un efecto de por vida en la autoestima de la víctima. Aumenta la sensación de dependencia y reduce su capacidad para denunciar otras formas de abuso. Digamos que uno de los maltratos más silenciosos. Negligencia, pues es otro tipo de maltrato, uno de los más comunes, sobre todo en personas con gran dependencia. ¿Y cuándo se produce este tipo de maltrato? Cuando no se cubren las necesidades básicas de la persona, como por ejemplo alimentación, higiene, atención médica o seguridad. ¿Qué ejemplos de negligencia podríamos mencionar? No proporcionar una alimentación adecuada o en cantidad suficiente, descuidar la higiene personal, ignorar señales de enfermedad o no administrar medicamentos prescritos o dejar sola a la persona durante largos periodos. ¿Cuáles son las señales de alerta de este tipo de maltrato? Pues desnutrición, deshidratación, condiciones insalubres del lugar donde vive la persona, aparición de úlceras debido a la inmovilidad prolongada, ausencia de seguimiento médico. Y aquí este tipo de maltrato es frecuente en el hogar como en centros residenciales, donde a veces la falta de personal o de recursos puede llevar a una atención insuficiente. Muchos días nos encontramos en las noticias con residencias de personas mayores que son dependientes, que, bueno, digamos que es un maltrato que es muy habitual, pero que tampoco se le da mucha resonancia. Y este tipo de maltratos en la persona, aparte de, digamos, afectar a la salud física, afecta también al bienestar emocional.
ya que esta persona se siente totalmente abandonada o desvalorizada y en algunos casos, por falta de atención, puede llegar a producir incluso la muerte. El maltrato económico, otro tipo de maltrato. Este tipo de maltrato se refiere al uso indebido de los recursos económicos por parte de los cuidadores, familiares o terceros. Ejemplos de maltrato económico, pues robar dinero o bienes a la persona, manipulación para obtener accesos a cuentas bancarias o tarjetas o pensiones y uso de los recursos económicos de las personas para beneficio propio. Eh, las señales de alerta de este tipo de maltrato son muy llamativas cuando se detectan a tiempo. Por ejemplo, cambios repentinos en las cuentas bancarias o desaparición de dinero, incapacidad de una persona para acceder a sus propios recursos o firmas en documentos financieros que la persona no recuerda haber autorizado. Como decíamos al inicio, la vulnerabilidad de este tipo de personas es tan grande que los deja totalmente expuestos pues en este caso, a gente que se aprovecha de ellas económicamente. Este tipo de maltrato, además, evidentemente, empobrece a la persona afectada, pero aumenta su vulnerabilidad, porque cada vez depende más del agresor. Otro tipo de maltrato es el abuso sexual. Y el abuso sexual es cualquier actividad sexual no consentida o forzada que se realice contra una persona con discapacidad. Ejemplos de abuso sexual, pues tocar a una persona de manera inapropiada, forzarla a realizar actos sexuales, exponerla a contenidos pornográficos o usarla para fines de explotación sexual. ¿Y cuáles son las señales de alerta? Pues lesiones en las zonas genitales, cambios en el comportamiento, como por ejemplo un retraimiento, comentarios o conductas sexualizadas inusuales en la persona afectada. ¿Y qué impacto tiene? Pues tiene unos efectos devastadores, tanto a nivel físico como emocional, generando un trauma profundo que dura toda la vida. ¿Qué conclusión sacamos una vez que hemos mencionado todo este tipo de maltratos? El conocimiento de estos tipos de maltratos, sumado a las señales de alerta, es crucial para detectarlos y actuar a tiempo. Cada forma de abuso tiene un impacto muy significativo en las personas y es responsabilidad de la sociedad, de las instituciones y de los cuidadores trabajar para prevenir y erradicar estas prácticas. Factores de riesgo. Hemos hablado de los tipos de maltrato. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Pues son condiciones o circunstancias que hacen que aumente la posibilidad de que una persona con discapacidad, dependencia o gran dependencia sea víctima de maltrato. Y estas situaciones pueden derivar de características individuales, factores sociales, estructurales o institucionales. Los principales factores de riesgo, el primero es dependencia física y económica. La dependencia de otras personas para satisfacer necesidades básicas crea una relación totalmente desigual de poder, lo que nos está facilitando en este caso el maltrato. La dependencia física, si las personas requieren asistencia para vestirse, alimentarse, movilizarse o realizar actividades diarias y dependen completamente de sus cuidadores, estos pueden abusar de esta posición de control. En cuanto a la económica, la falta de recursos propios o la gestión económica por parte de terceros puede derivar en el maltrato que decíamos hace un momento. Por ejemplo, apropiación de pensiones, ahorros de la víctima. Hay un dato clave
que nos dice que el 25% de las personas con discapacidad que dependen económicamente de terceros están en mayor riesgo de explotación financiera. Los datos muchas veces pasan desapercibidos, pero si los analizamos fríamente, resultan demoledores. Tanto los que hemos hablado al inicio como cada dato que damos. Otro factor de riesgo son los problemas de comunicación. Si yo tengo dificultades para expresar necesidades, emociones o incluso situaciones de abuso, pues es mucho más fácil que haya un maltrato. Por ejemplo, si tengo limitaciones del lenguaje hablado escrito, si tengo trastornos del habla, si tengo temor a no ser creído, en este caso, en casos de abuso emocional o sexual, y el impacto que tienes es el silencio forzado o involuntario de la víctima, digamos que hace la bola más grande, contribuye a la invisibilidad del maltrato, dificultando la intervención. Aquí hay dos palabras claves, vulnerabilidad y silencio. Son características absolutas de este tipo de maltratos. El aislamiento social. Claro, el aislamiento social nos reduce las oportunidades de detectar y denunciar este tipo de abuso. Las personas que viven solas o en áreas rurales tienen mucho menos contacto con las redes de apoyo, que al final son las que detectan este tipo de maltrato. En entornos institucionales como residencias, el aislamiento puede ser intencionado, evitando que la víctima se comunique con sus familiares o con supervisores externos. Por ejemplo, un cuidador que aísla intencionalmente a la persona, impidiendo que reciba visitas o acceda a medios de comunicación. Otro dato, las personas en entornos rurales tienen un 30% más de probabilidades de sufrir maltrato debido al aislamiento. Otro factor de riesgo, la ausencia de la falta de supervisión. En este caso, si no tenemos controles regulares sobre las condiciones de vida y el maltrato, hace que este pase totalmente desapercibido. Muchas veces en los centros residenciales pues nos falta personal capacitado, faltan inspecciones frecuentes. En el entorno, en el hogar, pues es un entorno privado que nos impide a terceros detectar estas situaciones de riesgo. Los centros masificados son especialmente propensos a la negligencia y al abuso debido a la sobrecarga de personal o a la falta incluso de recursos. Volvemos a lo que decíamos al inicio, los mitos, la estigmatización, los prejuicios. Esto contribuye al maltrato de muchas formas, a través de la desvalorización, pues con una percepción de que los derechos son menos importantes, con los mitos o creencias erróneas, o, por ejemplo, un cuidador que justifica insultos o malos tratos bajo la premisa de que la persona no se da cuenta. Otro factor de riesgo, falta de capacitación de los cuidadores. Si el cuidador no cuenta con una formación adecuada, puede caer en prácticas negligentes o abusivas. A veces no es la formación, a veces es la ignorancia. Si tenemos un desconocimiento de cómo manejar las necesidades físicas, emocionales o sociales de las personas con discapacidad, vamos a tener más propensión al maltrato. El estrés. Los cuidadores informales, en este caso los familiares, pueden, yo no diría pueden, diría experimentan un agotamiento físico y emocional. Y pues, esto puede aumentar la probabilidad de comportamientos abusivos. Otro dato, porque aquí damos datos, el 60% de los cuidadores familiares reportan estrés elevados, lo que puede derivar en negligencia o en maltrato emocional.
Luego tenemos unos factores estructurales o institucionales. Por ejemplo, si nos faltan recursos públicos, que nos faltan siempre, nos faltan en todos los ámbitos, pues limitaciones en los servicios sociales, financiación para la atención con las personas con discapacidad, muchas instituciones, cada vez menos, aquí tengo que lanzar una lanza a favor de todas las asociaciones que hay, tienen más mecanismos, es decir, cada vez hay, digamos que, instituciones que están más preparadas y adecuados para prevenir, detectar o intervenir en casos de maltrato. La maldita burocracia. A la hora de denunciar o lo que sea, pues nos encontramos con procesos largos y complicados. Para acceder, por ejemplo, a unos servicios de protección, pues pueden desincentivar a las víctimas o a los testigos a denunciar. Total, la frase de total no sirve para nada. Bueno, sí sirve. Dentro de los factores de riesgo tenemos los entornos institucionales inseguros, centros con alta rotación de personal, falta de supervisión, volvemos a los recursos insuficientes, pues es posible que sean lugares más propensos a ser focos de abusos. En centros residenciales masificados, hasta el 10% de los residentes han reportado negligencias o abusos físicos. Como conclusión para los factores de riesgo, pues los factores de riesgo no solo dependen de la situación personal de la víctima, también dependen de su entorno social y estructural. Identificarlos y abordarlos es fundamental para la prevención del maltrato y garantizar la protección y el bienestar de las personas más vulnerables. Es decir, si nosotros detectamos estos factores de riesgo y los identificamos, tenemos más fácil la prevención del maltrato. ¿Cómo vamos a intentar detectar el maltrato? A través de una observación directa. Hay que examinar con regularidad el estado físico y emocional de la persona. Hay que prestar atención a cualquier cambio repentino en su comportamiento, apariencia o entorno. Que haya un diálogo abierto. Hay que hablar directamente con la persona en un ambiente seguro y fuera de la presencia de los agresores, con un lenguaje claro y sencillo, que sea un lenguaje adaptado a las comunicaciones de esa persona. Preguntas abiertas. ¿Te sientes seguro en casa? ¿Alguien te ha hecho sentir incómodo? Siempre consultar con profesionales. Hay que solicitar la intervención del personal sanitario, trabajadores sociales o psicólogos, que para eso están, para realizar unas evaluaciones más profundas. Y en caso de sospechas, hay que pedir una revisión médica para detectar lesiones ocultas o que sean asociadas a negligencia. Que haya una supervisión regular en entornos institucionales. Asegúrate de que en las residencias o centros donde se encuentre la persona cuente con protocolos claros de prevención y detección del maltrato. Realizar visitas regulares, tanto programadas como sorpresivas, para evaluar las condiciones del entorno. Usa protocolos y herramientas de detección. Dentro de entornos profesionales, implementar listas de verificación y cuestionarios diseñados para detectar señales de abuso o negligencia, o realizar una capacitación del personal para la identificación temprana de signos de maltrato. Siguiendo con el estudio de González y Alemany, otra parte de su estudio abordan la
problemática y los desafíos específicos que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual en el contexto de una entrevista policial. Y destacan la importancia de adaptar los procedimientos para garantizar la accesibilidad y la justicia para este colectivo. He recopilado los principales puntos de este estudio en el ámbito de la entrevista y lo que nos dicen es que hay unas dificultades de la comunicación y comprensión. Efectivamente, las personas con discapacidad intelectual pueden tener dificultades para entender preguntas complejas o abstractas, lo que puede llegar a que se produzcan respuestas inexactas o confusas. Y en ocasiones pueden mostrar tendencia a la complacencia, respondiendo lo que creen que el entrevistador quiere escuchar, en lugar de proporcionar una información objetiva o la realidad. Son personas que tienen una vulnerabilidad ante la presión policial. Evidentemente pueden sentirse muy intimidados por la autoridad y puede derivar a que haya algún tipo de confesión falsa o encontrarse en dificultades para defender sus derechos. También volvemos a los prejuicios. Hay un riesgo de que sus testimonios sean considerados menos fiables debido al prejuicio sobre su capacidad para recordar o relatar hechos con precisión. Existe una necesidad de técnicas de entrevista adaptadas, con preguntas claras, simples, concretas, evitando formulaciones abstractas o de doble intención o doble sentido. Esto es muy importante, implementar estrategias de apoyo visual y materiales gráficos que nos faciliten la comprensión. Aquí estamos hablando de pictogramas. Respetar los tiempos de respuesta, permitiendo que la persona exprese su relato sin que haya presión ni interrupciones. En muchos casos, yo diría siempre, es necesario la presencia de facilitadores o intermediarios especializados en discapacidad intelectual durante la entrevista. Es fundamental que la persona comprenda sus derechos, como el derecho a permanecer en silencio o a contar con un abogado. Es necesario que el personal policial reciba una formación específica para que puedan interactuar con personas con discapacidad intelectual para que nos evitemos sesgos y que la entrevista sea justa y efectiva. La conclusión al estudio de González y Alemany es que subrayan la importancia de adaptar las entrevistas policiales a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual con el fin de evitar injusticias, fomentar la obtención de testimonios fiables y proteger los derechos de este colectivo dentro del sistema de justicia. ¿Qué hacer si detectamos una situación de maltrato? Cuando detectamos una situación de maltrato, una persona con discapacidad, de dependencia o no dependencia, es muy importante que actuemos con rapidez y con mucha responsabilidad para garantizar la seguridad y el bienestar de esta persona. La intervención tiene que ser cuidadosa y ajustada a la gravedad del caso. Antes de actuar es importante recopilar información y evitar las situaciones con cautela. Observamos signos físicos y emocionales. Escuchamos sin presionar. Analizamos el entorno. Hay que documentar las evidencias. Para que una denuncia tenga peso es fundamental reunir toda la información de forma organizada. Por ejemplo, anotar fechas y detalles, registrar incidentes sospechosos, cambios en la conducta de la persona,
tomar fotografías si es posible y seguro de las lesiones, guardar pruebas, correos electrónicos, mensajes, informes médicos, informar a las autoridades competentes, por supuesto. Sobre todo, asegurar el apoyo a la víctima. Es fundamental brindarle apoyo emocional y una orientación para que seamos capaces de minimizar el impacto del abuso. Siempre proteger la identidad. Buscar siempre apoyo psicológico. Contactar con asociaciones especializadas y promover la inclusión en redes de apoyo, evitando así el aislamiento social. Dentro de las medidas legales y de protección, pues en casos graves se pueden tomar acciones legales para garantizar la seguridad de la persona afectada. Tenemos que realizar un seguimiento del caso. La detección de un caso de maltrato requiere una acción inmediata, un apoyo incondicional, medidas legales adecuadas. Es responsabilidad de todos garantizar la protección de las personas más vulnerables y evitar que la violencia o la negligencia queden impunes. ¿Qué estrategias para la prevención tenemos? Pues tenemos que realizar un enfoque transversal, un enfoque integral que combine muchas cosas: sensibilización, formación, creación de redes de apoyo, supervisión continua. ¿Y quién tiene que implementar este tipo de estrategias? Pues familiares, cuidadores, instituciones, profesionales de la salud, en general la sociedad. Una de las estrategias para la prevención de malos tratos es la formación y la sensibilización. La educación es la base para prevenir el maltrato. La educación es la base para todo. Si formamos a los cuidadores, a los familiares, a los profesionales y a la sociedad en general sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad, tenemos mucho ganado, que es lo que estamos tratando de hacer hoy aquí, en este humilde foro y en una hora. Pero es muy importante que haya esa sensibilización y esa divulgación. Capacitación de los cuidadores. Tenemos que proveer formación específica para que sepan cómo cuidar, sepan cómo manejar el estrés y la resolución de conflictos. Programas educativos comunitarios, realizar talleres, campañas, actividades públicas para informar sobre los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar a estas personas, fomentar la empatía, eliminar estigmas e involucrar a la sociedad. Dentro de las escuelas, los lugares de trabajo, tenemos que promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Parece mentira estar diciendo esto en 28 de febrero de 2005, pero lo tenemos que seguir haciendo. Hay que crear protocolos que sean claros y efectivos. He dicho hace un momento que cada vez existen más protocolos. Diseñar guías específicas que nos indiquen cómo identificar, reportar, gestionar casos de maltratos, establecer canales de denuncia confidenciales y accesibles, asegurar que en las residencias, los centros de día y otro tipo de servicios haya inspecciones regulares para evaluar la calidad de los cuidados y el cumplimiento de estos protocolos. Promover la autonomía personal. Hay que fomentar la independencia y la participación de las personas con discapacidad en su día a día. Hay que fomentar la autodeterminación para que puedan tomar decisiones informadas, promover su participación activa dentro de la sociedad, en las actividades educativas y laborales.
que haya un empoderamiento legal, qué bonita esta palabra de empoderamiento, pues facilitar el acceso a tutores legales o abogados en caso de que la persona no pueda gestionar completamente sus asuntos. Que hay muchas redes por ahí, pero tiene que haber redes de apoyo comunitario. Si hay una existencia, si hay una red de apoyo comunitario que reduce la dependencia exclusiva del cuidador, lo que vamos a hacer va a ser detectar de forma temprana situaciones de riesgo. Tiene que haber círculos de apoyo. No todo puede caer en los cuidadores. Y tenemos que involucrar a amigos, vecinos y otros familiares en la supervisión de la persona vulnerable. Y aquí voy a hacer una parada para poner en valor el trabajo que hacen los cuidadores y sobre todo las cuidadoras, que la mayoría de las veces son cuidadoras. Y desde aquí pues me gustaría poner en valor el trabajo que hacen. ¿Vale? Tenemos que crear espacios donde las personas con discapacidad y sus familias puedan compartir experiencias, que sepan cuáles son sus derechos y recibir apoyo emocional. No puede ser que una familia que solicite información de las ayudas a la dependencia, a la discapacidad, vaya a un centro y le digan que lo mire en Google. No puede ser eso. Y pasa. Tenemos que promover el voluntariado y la mentoría. Eh, hay muchas iniciativas, yo conozco asociaciones donde hay iniciativas de voluntariado que acompañan y supervisan a las personas con discapacidad. Que haya supervisión externa y auditorías. La supervisión externa es una medida fundamental para que las personas con discapacidad reciban un trato adecuado. Volvemos a decir que haya inspecciones regulares. Necesitamos implementar visitas periódicas de trabajadores sociales o inspectores en residencias y centros de cuidado. Que haya un monitoreo tecnológico. Está muy bien, las nuevas tecnologías, pues vamos a aprovecharlas. Vamos a intentar utilizar cámaras en espacios comunes donde sea legal que nos puedan, en un momento dado, detectar una situación de maltrato. Involucrar a familiares y organizaciones de defensa de derechos en las evaluaciones de los centros y los servicios. Vuelvo a mencionar a los cuidadores. Necesitamos reducir el estrés de los cuidadores. El estrés crónico es un factor de riesgo para la aparición de conductas abusivas, especialmente en los cuidadores familiares. Tiene que haber un apoyo psicológico. Tiene que haber terapias o grupos de apoyo para cuidadores, unos descansos programados, los famosos servicios de respiro que permiten aliviar la carga de los cuidadores y prevenir el agotamiento. Una formación a los cuidadores en manejo del estrés. Campañas de concienciación. Esto va a las instituciones. Las campañas públicas son una forma muy efectiva de movilizar a la sociedad contra el maltrato. Necesitamos difusión en los medios de comunicación, campañas televisivas, redes sociales, una promoción de los derechos humanos. Visibilizar el problema, que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, visibilizar. Presentar estadísticas, os he presentado estadísticas, historias reales, casos de éxito para mostrar el impacto del maltrato y la importancia de su prevención. Es súper importante la prevención. Legislación y políticas públicas. Que haya leyes y políticas que protejan a las personas con discapacidad. Que se cumpla la ley de dependencia. Que haya unas sanciones más fuertes.
que haya financiación de los programas sociales. Necesitamos priorizar en la inversión de servicios que promuevan el bienestar y la autonomía de las personas con discapacidad. Educación y concienciación a nivel escolar. Seguimos con las estrategias de prevención. Tenemos que incluir en el currículum educativo pues, temas relacionados con la inclusión, respeto a las personas con discapacidad desde edades muy tempranas, porque en todas las clases vamos a tener una persona con discapacidad y tiene que haber una inclusión, promoción de voluntariado juvenil, fomentar que los jóvenes, desde joven, participen en programas de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad. Hay unos recursos específicos que son el teléfono 016, los servicios sociales, las asociaciones de apoyo, evidentemente. Como conclusión, prevenir el maltrato en personas con discapacidad, dependencia y gran dependencia es un esfuerzo colectivo que requiere la colaboración de mucha gente, de individuos, instituciones, políticas públicas. Todas estas estrategias de las que hemos hablado, combinadas, nos van a permitir crear entornos más seguros, entornos equitativos, respetuosos, donde las personas vulnerables, vuelvo a decir la persona vulnerable, puedan vivir con dignidad y con protección. No nos va a dar tiempo ver este ejemplo de protocolo. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Espero que haya sido de vuestro agrado y vuelvo a agradecer a la UNED de A Coruña que tenga este tipo de iniciativas. No sé si hay preguntas ahí. No, de momento no. Bueno, sí que lleva, a veces tarda un poco, entonces a lo mejor puede haber alguien. De momento no. Lo último que hay son buenas tardes. Buenas tardes. ¿Han escuchado, Bueno, han escuchado todo? Ha estado muy bien. Yo creo que ha estado muy bien. Mi reflexión es que creo que hay muchísima información y que es increíble lo llamativo de las... Mira, hacía una pregunta, ¿no? Pero que es increíble lo llamativo de lo que decías tú. A mí me quedó como muy marcado estos porcentajes, ¿no? Que nombrabas al principio. Para mí es lo más impactante. Es demoledor. Impactante, desde luego. Mira, nos dicen, ¿qué recursos y apoyo están disponibles para las víctimas de maltrato en la comunidad? ¿No? De A Coruña, ¿y qué más? Bueno, pues mira, lo decíamos en la última diapositiva, tenemos el teléfono 016, ¿vale? Que hemos dicho que es una línea de atención gratuita y no deja rastro en la factura. Los servicios sociales, ayuntamientos, en Coruña, el Ayuntamiento de Coruña, en la Xunta, y también tenemos las asociaciones, que las asociaciones hacen una labor fundamental. Donde no llegan las instituciones, tratan de llegar las asociaciones. Y también muchas entidades privadas que se dedican a apoyar a este tipo de personas cuando tienen un problema. Pero yo te diría esas tres: el 016, el ayuntamiento y las asociaciones. Espero haber contestado tu pregunta. pues bien, por aquí lo que comentábamos, ¿no? Que los datos estadísticos son tremendos, la verdad. Y bueno, y yo creo que te dan aquí un poco las gracias y el aprecio por la información, ¿no? Compartida. Que la verdad es que es muy importante, ¿no? Sí, esto debería de abrir telediarios todos los días, pero... Es muy silencioso. Sí. Muy silencioso. Es un tema, lo decías tú, como muy ausente, ¿no? Hay mucho silencio sobre esto. Sí. En general, cualquier tipo de persona vulnerable no es una cosa que venda. Por lo tanto, pues no hay
no hay datos. Sí los hay, pero no son públicos. Por ahí, pero bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, agradecerte muchísimo pues, tu presentación y por aquí. No, gracias a vosotros y gracias a todos los que lo han visto. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.